La diabetes es una enfermedad crónica que no perdona sexo, raza ni edad, afectando a 415 millones de personas a nivel mundial. Para el año 2040 esta cifra se incrementaría a 642 millones, según la Federación Internacional de Diabetes. En nuestro país se diagnosticaron más de 700.000 diabéticos durante el año 2014, según el Ministerio de Salud. Aunque se cree que el número puede ser superior, pues muchas personas ignoran que padecen esta dolencia. Buenas tardes. Nuestro grupo nos tocó hablar sobre la diabetes mellitus. En este caso me tocó hablarles sobre la etimología y el concepto. Lo que es etimología es basado en la guía del MINSA 419 del 2015. El término diabetes mellitus surgió sobre observaciones en casos clínicos antiguos, las cuales fue relacionado y evolucionando con sintomáticos precisos. La palabra diabetes mellitus son de origen griego y latín. Diabetes significa sifón. El galeno Areteo Capadocio del siglo I después de Cristo encontró una poliuria excesiva en pacientes, las cuales le llamaron como un río que pasa por el cuerpo. En 1675 el galeno Thomas Willius añadió mellitus, que significa sabor a miel. Los pacientes con diabetes se encontró glucosuria, ya que en la antigüedad la orina se probaba. En concepto, la diabetes mellitus se define como un grupo heterogéneo de enfermedades con hiperglucemia crónica como la causa más común y resistente de defectos de secreción insulínica por las células beta pancreáticas y también por la resistencia periférica a la insulina o a ambos. La diabetes mellitus es un trastorno crónico con causas diferentes, ya sea caracterizado por hiperglucemia resistente o alteraciones en el metabolismo, ya sea por carbohidratos, grasas o proteínas, dado por efectos en la secreción o acción a la insulina. La resolución ministerial 719 del 2015 del MINSA establece criterios técnicos estandarizados para el diagnóstico, control y seguimiento de la diabetes mellitus 2 en el primer nivel, unificando así la atención en todo el país. Estos criterios permiten detección temprana, un manejo homogéneo y seguimiento sistemático de complicaciones, reduciendo así hospitalizaciones y discapacidad. En el Perú fortalecen la atención universal y oportuna, ayudando así a reducir la mortalidad de la diabetes mellitus 2. Más que todo sobre la prevalencia en el Perú, que fue un 7% según Peruvial, y la sexta causa de carga. Bueno, la prevalencia de diabetes mellitus en el Perú fue de un 7%, que el intervalo de confianza fue un 95%, que de 5.3 a 8.7 de ese porcentaje, el 4.2 correspondía a personas que ya conocían su diagnóstico. Bueno, la diabetes fue la sexta causa de carga de enfermedad en el país y también fue la primera causa en personas de 45 a 59 años. En el perfil de un paciente con riesgo, bueno, el estilo de vida, lo que es sedentarismo, fue la asociación con poca o nula actividad física, en lo que son malos hábitos alimentarios, consumo de alimentos con alto índice glucémico y alto valor calórico. ¿En qué se relaciona a las personas? Bueno, en el sobrepeso, ese riesgo es directamente proporcional al exceso de peso, siendo el índice de masa corporal, IMC, mayor o igual a 25 kilogramos de metros cuadrados en adultos, el factor de riesgo más importante. La obesidad abdominal, perímetro abdominal mayor o igual a 88 centímetros en mujeres y a mayor o igual a 102 centímetros en hombres. La hiperglucémica intermedia, glucémica en ayunas alterada o intolerancia oral a la glucosa. El síndrome metabólico, asociado a un incremento de riesgo de padecer DM de 3 a 5 veces. En lo que vendría a ser la edad,
Bueno, el mayor riesgo en personas mayores de 45 años. La dislipidemia, hipertrigliceridemia y bajos niveles de colesterol HDL. En lo que es hipertensión arterial, presión arterial mayor o igual a 140/90 o tratamiento antihipertensivo. Para entender la diabetes, primero debemos mirar al núcleo del problema. Según la resolución ministerial, esta patología se define por dos fallos centrales. En el músculo y el hígado se presenta la insulinoresistencia. Aunque hay insulina, el receptor no logra activar el transporte de glucosa. En el hígado, debido a esta resistencia, no se reconoce la señal de la insulina que indica que ya hay suficiente glucosa. Por eso continúa la gluconeogénesis y libera glucosa de forma descontrolada. Esto explica por qué se mide la glucosa en ayunas. Aunque el paciente no haya comido, el hígado ha producido glucosa durante toda la noche. Aquí es importante el control de la carga glucémica en la cena. El músculo, que es principal consumidor de glucosa, tampoco responde adecuadamente. Los transportadores GLUT3-T4 no llegan a la superficie porque la glucosa no puede ingresar. Esto produce la hiperglucemia postprandial. La resolución ministerial enfatiza que el ejercicio es la clave, ya que ayuda a activar estos transportadores incluso en presencia de resistencia. Cuando el músculo no capta glucosa, aparece cansancio o debilidad. Como el hígado produce más glucosa y el músculo no la utiliza, se genera un aumento progresivo de la glucemia. Esto obliga a que las células betas trabajen más, detectando exceso mediante los GLUT-T2. Según la norma, una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitros confirma la pérdida del control glucémico. Ante esto, el páncreas entra en una fase de compensación, produciendo más insulina. Las células beta aumentan su tamaño y número para intentar vencer la resistencia. Esto explica por qué algunos pacientes mantienen glucosas normales al inicio. Sin embargo, con el tiempo, el páncreas se agota. La exposición prolongada a glucosa y grasas daña las células beta que empiezan a fallar o dejan producir la insulina. Este proceso explica por qué la diabetes tipo 2 es progresiva y por qué los pacientes pasan de dieta a medicamentos y finalmente a insulina. La resolución ministerial también nos plantea una visión general, incluyendo a varios órganos que contribuyen a la hiperglucemia. Primero tenemos al tejido adiposo. Cuando está alterado, libera ácidos grasos libres que mantienen la resistencia en todo el cuerpo. Segundo, están las células alfas, que producen exceso de glucagón, estimulando al hígado a generar más glucosa. Esto es un doble problema, ya que la insulina no baja la glucosa y el glucagón la sigue aumentando. Tercero, tenemos al intestino. Aquí es la falla de la acción de las incretinas, GLP y GIP, por lo que se pierde la señal temprana para liberar insulina. Esto provoca mayor hiperglucemia después de comer. Cuarto, el riñón. La resolución ministerial destaca su evaluación, ya que en lugar de eliminar glucosa, la reabsorbe devolviéndola a la sangre. Y quinto, el cerebro. La resistencia a la insulina altera el control del apetito, generando polifagia. Esta animación resume la fisiopatología de la diabetes tipo 2, una energía disponible en forma de glucosa, pero no puede ser utilizada adecuadamente debido a la insulinoresistencia. Por ello, el objetivo del manejo nutricional es mejorar la sensibilidad de la insulina mediante la intervención dietética y el control del peso. Esto va en concordancia con la resolución ministerial. El cuadro clínico y diagnóstico. Para entender el cuadro clínico, según la resolución ministerial, los síntomas más comunes que se presentan están clasificados como 4 Ps. Poliuria, que es cuando el exceso de glucosa supera el umbral renal y este se elimina con agua. La polidipsia, que es la pérdida de líquidos, genera la deshidratación y por lo tanto hay sed. La polifagia, la glucosa no entra a la célula. Por la insulinoresistencia, esto genera hambre. Y la pérdida de peso es porque el cuerpo utiliza grasa y músculo como fuente de energía. Un signo clave para la nutrición es la acantosis nigricans.
que indica resistencia a la insulina. Más adelante se podrá ver más información. Criterios de diagnósticos, según la resolución, para que se confirme un diagnóstico debe haber una prueba de glucemia en ayunas, debe haber una prueba de hemoglobina glicosilada, una prueba de tolerancia y una glucemia al azar. Y cuando vemos una hemoglobina glicosilada elevada, entendemos que ha habido meses de hiperglucemia y estrés metabólico. Por eso, nuestro rol es intervenir de inmediato en el estilo de vida, especialmente desde la nutrición, ¿no? Y para mejorar el control glucémico y prevenir complicaciones. En este caso, la evaluación antropométrica sirve para conocer el estado nutricional del paciente mediante medidas corporales. Ahora, ponemos un ejemplo. Tenemos a un paciente de 85 kilos y mide 1,65 m. Para calcular el IMC, como todos sabemos, se pone peso entre talla elevado al cuadrado. Teniendo estos datos de 85 kilos entre 1,65 al cuadrado, nos saldría el IMC 31,2. Este resultado, ¿qué nos indica? Nos indica que el evaluado presenta obesidad, ¿de acuerdo? Ahora, otro indicador antropométrico importante es el perímetro abdominal. Por ejemplo, si una mujer tiene una cintura de 95 centímetros, 96 centímetros, presenta mayor riesgo cardiovascular y metabólico. ¿Por qué? Porque la zona abdominal estaría abordando gran cantidad de grasa y se podría hacer incluso a simple vista visualizar a una persona que tiene mucha grasa abdominal, diagnosticarle, ¿no? que es latente a que pueda sufrir un paro cardíaco. También evaluamos nosotros cambios de peso. Si una persona aumentó 10 kilos en un año debido al sedentarismo, no hizo deporte, y una mala alimentación, comió papas fritas, esto incrementa el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y eso es lo que actualmente se está llegando a ver muchos niños en la actualidad, donde paran mucho tiempo en los videojuegos, no tienen una recreación deportiva, ya no practican mucho el fútbol, no hacen muchos deportes y están más metidos en los videojuegos, en el celular, y además de ello le dan papitas fritas, comida rápida, pizza, y todo eso va a generar diabetes a futuro y sobre todo enfermedades cardiovasculares. Esto es lo que respecta a la evaluación antropométrica. Ahora, siguiendo en lo otro, lo que es la evaluación bioquímica, en esta evaluación bioquímica se utiliza análisis de laboratorio para conocer el estado metabólico del paciente. El estado metabólico es la parte interna, del paciente. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, la glucosa en ayunas, 140 mg decilitros. Este valor está elevado y muestra mal control de glucosa. Una hemoglobina glicosilada al 8%. Esto indica que durante los últimos 2 o 3 meses la glucosa se mantuvo elevada. Triglicéridos a 250 mg, un valor alto relacionado con exceso de azúcares y grasas. Colesterol LDL elevado, aumenta el riesgo cardiovascular. Otro ejemplo de esto sería un paciente con creatinina elevada y presencia de proteínas en la orina, lo que podría indicar daño renal asociado a la diabetes. Bueno, teniendo en cuenta la evaluación bioquímica y la antropométrica, la conclusión sería: la evaluación antropométrica nos ayuda a, sobre todo, conocer el estado físico y nutricional del paciente, mientras que la evaluación bioquímica permite identificar alteraciones metabólicas y complicaciones, o sea, la parte interna. Ambas son fundamentales para el tratamiento y seguimiento de la diabetes mellitus tipo 2. Nuevamente recalco, en la evaluación antropométrica, en la parte, se puede decir, más física, y la evaluación bioquímica llega a ser la parte interna del paciente. En la evaluación clínica tenemos la acantosis y acrocordones. En la acantosis, una consulta no basta con solo verla, sino la buscamos activamente. ¿Cómo es que la identificamos? En la inspección dirigida pedimos al paciente descubrirse el cuello, axilas o pliegues. En estas observamos coloración oscura, marrón o grisácea, textura aterciopelada no lisa, engrosamiento cutáneo. Esta prueba práctica clave
nos preguntamos si ha intentado limpiárselo, ya que al limpiarlo esto no desaparece, entonces se descarta la opción de suciedad. Al palparlo también en la piel se siente mucho más gruesa y ligeramente rugosa o aterciopelada. Y según la interpretación clínica, cuando encontramos esto, no la vemos como algo aislado, sino que la integramos con IMC elevado, perímetro abdominal aumentado, historia familiar también de diabetes, lo que nos orienta a una hiperinsulinemia crónica. Acrocordones. En los acrocordones identificamos inspección en zonas clave como el cuello, axilas y párpados. Observamos también lesiones pequeñas, blandas y pediculadas, el color de piel y ligeramente hiperpigmentadas. En la palpación también vemos que en la piel es más blando, móviles y indoloros. En la interpretación clínica de los acrocordones, cuando son múltiples, aumentan la sospecha de resistencia a la insulina y exceso de peso. Además que cabe resaltar que no son diagnosticados por sí solos, pero suman evidencia clínica. Ahora pasamos a lo de evaluación dietética. Aquí es donde conectamos lo clínico con el origen del problema. En la recolección de la información usamos herramientas como recordatorio de 24 horas, frecuencia del consumo y historia dietética habitual. Pero el importante no es solo lo que come, sino cómo y con qué frecuencia. En la identificación de patrones de riesgo tenemos en los alimentos con alto índice glucémico. Lo que buscamos más es el consumo frecuente de bebidas azucaradas, pan blanco, arroz blanco, dulces o snacks. En la clave clínica, si aparecen varias veces al día, ya es un patrón de riesgo. Y otro tipo de alimentos es en alta carga calórica, como por ejemplo analizamos el tamaño de las porciones, la frecuencia de comida rápida y también la presencia de alimentos ultraprocesados. Y también importa que el exceso energético esté sostenido. En la integración clínica dietética es donde los nutricionistas vemos la acantosis más dieta alta en azúcares. Esto nos lleva a un indicio y sospecha fuerte de hiperinsulinemia. Y si vemos acrocordones, más exceso calórico, más grasa abdominal, nos lleva a un perfil típico metabólico. Y en el juicio clínico nutricional, con todo lo anterior que dijimos, concluimos que existe un patrón dietético de alto riesgo metabólico relacionado con picos de glucosa, hiperinsulinemia y aumento de grasa visceral. Y en la práctica lo traducimos finalmente que priorizar la reducción de azúcares simples y también la mejora del índice glucémico, además de un control del aporte calórico en lo que consumimos los alimentos. Recomendaciones nutricionales específicas para la diabetes mellitus tipo 2. Manejo nutricional es efectivo para las personas con diabetes y aquellos con alto riesgo de desarrollar la diabetes mellitus 2. Por esta razón, todas las personas con factores de riesgo diagnosticadas con diabetes mellitus 2 deben recibir consulta nutricional de un profesional nutricionista en forma personalizada. Así también se debe hacer ejercicio de intensidad moderada, unos 150 minutos semanales, en personas de entre 18 a 64 años, de manera progresiva y supervisada, previamente evaluado por un médico calificado. Esto ayuda en la prevención y tratar la diabetes mellitus 2. En las personas mayores de 60 años se debe advertir a la persona sobre el riesgo de hipoglucemia durante la práctica de ejercicio, sobre todo en personas que usan insulina y secretagogos de insulina. Estas personas deberán consumir una ración de carbohidratos extra si el nivel de glucosa previo al ejercicio es menor de 100 miligramos por decilitro. Así también se debe considerar que hay efectos adversos con el tratamiento de la diabetes mellitus 2, como es la hipoglucemia, que es muy frecuente en las personas que reciben tratamiento por esta enfermedad. Las personas con esta complicación o en casos de niveles glucémicos muy bajos requieren la asistencia de otra persona para administrar carbohidratos, glucagón y otras acciones correctivas. Por otro lado, en caso de crisis hiperglucémica, se debe iniciar hidratación intravenosa con cloruro de sodio al 9%, entre 500 a 1000 mililitros por una hora. Si se ve que la glucemia baja
de 200 miligramos por decilitro se administra insulina cristalina, con una cantidad de 0,1 unidades internacionales por kilogramo de peso, a máximo 10 unidades internacionales cada 2 horas. O también se puede administrar análogos de insulina de acción corta, igualmente con 0,1 unidades internacionales por kilogramo de peso, a máximo 10 unidades internacionales cada 2 horas. Si la glucemia no baja de 200 miligramos por decilitro, se administraría 0,2 unidades internacionales por kilogramo de peso, como máximo 10 unidades internacionales. Así igualmente también se puede administrar análogos de insulina de acción corta, igualmente con la misma cantidad, que serían 0,2 unidades internacionales por kilogramo de peso, como máximo 10 unidades internacionales, igualmente cada 2 horas. Y esto se tendría que estar el profesional que lo administra viendo si es que baja y volviendo a colocar una cantidad menor, dependiendo del caso. Así como el tratamiento de primera línea, que son los fármacos, el manejo nutricional integral en diabetes mellitus 2 no es opcional, ya que reduce costos en la salud, retrasa complicaciones y mejora la esperanza de vida. Por eso se indica que toda persona con diabetes mellitus 2 debe recibir consulta nutricional personalizada por un nutricionista desde el diagnóstico. Otra conclusión sería que el manejo nutricional integral es uno de los pilares fundamentales con el tratamiento de la diabetes mellitus 2, porque influye directamente en el control glucémico, la prevención de complicaciones y la calidad de vida del paciente que padece esta enfermedad. Sin nutrición, el medicamento solo apaga incendios; con nutrición se ataca la causa.